Muy bien, en esta ocasión vamos a abordar aspectos básicos para que nos adentremos en el mundo informático. En este video hablaremos sobre los elementos básicos que se requieren para que una computadora sea funcional. En primer lugar, tenemos las partes de la computadora que deben de estar funcionando de manera correcta. En otro momento vamos a hablar sobre las funciones que desempeña el sistema operativo y finalmente abordaremos algunos elementos que corresponden al escritorio. Entonces vamos a entrar en materia pasando a la siguiente lámina. Les decía que para que una computadora sea funcional debe cada una de sus partes, aquí menciono la tarjeta madre, el procesador, ¿correcto? Disco duro, memoria, monitor, entre otros, trabajar adecuadamente. A estos elementos que puedo ver, que puedo tocar, se le conoce como hardware. Se le conoce como hardware. ¿Quién de ustedes no ha pasado un mal rato o le han dicho su monitor no funciona, por eso no ve nada en pantalla, ¿correcto? Otro de los elementos importantes para que funcione su computadora o para que sea funcional, mejor dicho, es el sistema operativo. Este programa que a nosotros nos es común hablar de Windows, pero no solo ese es un sistema operativo. También tenemos Linux, existe un sistema operativo para Macintosh, entre otros. Ya tenemos el hardware y aquí hemos mencionado uno que está dentro de la clasificación de software. Si el hardware y el sistema operativo que corresponde al software funcionan de manera correcta, entonces nuestro equipo ya es funcional. Es funcional. Sin embargo, las actividades de nuestro quehacer nos obliga a que tengamos otros programas. Y más abajo, en este apartado, menciono la clasificación del software. Primero decimos que tenemos el software de sistemas. Luego tenemos el software de programación y por último tenemos el de aplicaciones. ¿Qué es este software de sistemas? Dentro de ellos están el sistema operativo, ¿correcto? Este que mencionamos aquí corresponde acá. Están unos programas que se conocen como controladores que nos ayuda, o ayuda mejor dicho, al sistema operativo a que reconozca que hay algún hardware adicional o que tiene que administrar en algún momento, como podría ser una impresora, un escáner. Y ustedes van a ver, si no es que ya conocen, que para que puedan trabajar ese equipo tuvieron que instalarle un controlador. Así se menciona en el mundo técnico de la informática. Aquí tenemos otra clasificación de software que se llama programación. Dentro de este tenemos el editor de texto, que son unos programas que nos permiten escribir código, como un notepad, ¿sí? También tenemos unos compiladores, que son unas aplicaciones que nos permiten hacer la interfaz entre el programador y el lenguaje de la computadora, ¿correcto? Por ejemplo, si alguien ha usado Linux, esos comandos que nosotros le escribimos, por ejemplo un dir o un list, es interpretado o traducido por un compilador. También tenemos dentro de esta agrupación de programas de desarrollo o software de desarrollo el ensamblador. Uno de los primeros lenguajes para poder desarrollar aplicaciones fue ensamblador. Luego tenemos lenguajes como Pascal, Basic,
entre otros, ¿sí? Y por último, tenemos el software o la clasificación de este, conocida como aplicación o aplicaciones. Dentro de este está ofimática, ¿sí? Porque agrupa a estos programas que se trabajan en oficina: Word, Excel, PowerPoint, Publisher, entre otros. También el grupo de aplicaciones incluye los juegos, los diversos juegos que nos sirven para distraernos, y las aplicaciones empresariales. Son estas como cuando va uno al súper, el hecho de que nos tomen nuestra compra a través de ese escáner y mande la información a una aplicación, ¿sí? Son software que le permiten a las empresas realizar diversas o automatizar diversos procesos, pero estos fueron producto de el lenguaje de desarrollo, ¿sí? Entonces, el lenguaje de desarrollo dio pie a estas aplicaciones. Así pues, dependiendo de nuestra necesidad, nosotros vamos a tener a una computadora funcional siempre y cuando sus partes, el hardware, esté funcionando correctamente, el software también esté trabajando, porque si el sistema operativo no funciona correctamente, nos van a decir: oye, ¿qué crees? Tu computadora pues tiene dañado el sistema operativo, hay que reinstalárselo, ¿no? Y ya dependiendo de las necesidades de cada usuario, pues va a elegir sobre todo alguna aplicación de las que se agrupan en este apartado, ¿no? Entonces, pasemos a conocer un poco más acerca del sistema operativo. ¿Cuáles son sus funciones? Aquí tenemos que dice que es un conjunto de programas que administra la memoria, medios de almacenamiento, y aquí cabe el disco duro, el USB, ¿sí? Y diversos periféricos, podría ser la impresora, su escáner, el que reconozca un teléfono celular, entre otros, ¿no? También administra el teclado. Entonces, un sistema operativo es un administrador de recursos. Vamos a observar croquis para poder entender un poco mejor cómo trabaja el sistema operativo. Aquí tenemos al sistema operativo que se comunica con el hardware, con algunas de las partes que hemos mencionado, como el procesador, el teclado, el monitor, ¿correcto? Entonces, aquí el sistema operativo, ¿sí?, va a estar en comunicación con el hardware. El sistema operativo se va a comunicar con alguna de las aplicaciones, por ejemplo, Word. Usted no puede trabajar Word si no tiene instalado el sistema operativo o alguna otra aplicación, ¿correcto? Y esta aplicación va a estar controlada por el usuario o manipulada, mejor dicho, por el usuario. Entonces, aquí está una personita que está trabajando con alguna aplicación y está enviando instrucciones a través de esa aplicación, pasa por el sistema operativo y se envía a lo que es el hardware, a la computadora, para que ésta a su vez se la regrese hasta el usuario. Es decir, vamos a pensar que usted teclea la letra A desde su teclado, ¿correcto? Y está trabajando con Word, ¿sí? Entonces, se envía hasta lo que es el hardware, lo interpreta y usted en su pantalla, en su monitor, ve el carácter A. O sea, es una serie de procesos que interactúan de manera cíclica. Vea usted. Entonces, los periféricos, dice, utilizan un driver, por ejemplo, su impresora, lo que mencionamos anteriormente, esos programitas que cada fabricante del dispositivo nos proporciona para que nosotros lo instalemos
y sea reconocido el dispositivo por el sistema operativo y lo pueda administrar, ¿correcto? Encontramos diferentes sistemas operativos, ya lo habíamos dicho anteriormente, desde Windows, Linux o sistemas operativos para Macintosh en sus diversas versiones. Bueno, entonces dicho esto, ya tenemos cierta información acerca de cómo funciona el sistema operativo. Cuando usted entra, enciende su computadora y le deja en algo que se conoce como escritorio, ahí le detiene. En mi caso, veo estas figuras, ¿no?, que se conocen como iconos. Entonces, cada icono lo que hace es relacionar a alguna aplicación, algún comando. Por ejemplo, esta carpetita, ¿quién no la conoce? Se conoce como el explorador de Windows, o debiera tener asociado, ¿sí?, al explorador de Windows, para que nosotros podamos observar el contenido de los diversos dispositivos y operar la información, manejar la información. Entonces, depende de cada usuario qué va a ver en su escritorio, ¿sí?, en la pantalla que usted observa, y están allí estos iconos, es lo que se conoce como escritorio. Detrás tenemos un fondo, ¿sí?, es el fondo del escritorio. Se puede modificar, ¿correcto? Diversas imágenes le podemos poner de fondo, ¿correcto?, para darle una vista mucho más atractiva, ¿no? Entonces, podríamos decir aquí que el escritorio es una interfase, ¿sí?, que se diseña con el propósito de ofrecer al usuario una manera de accesar de manera sencilla y rápida a cualquier ubicación de la computadora, ¿correcto? Desde el escritorio yo puedo ir a ver el contenido de mi disco duro, de mi USB, puedo crear carpetas, puedo borrar archivos, etcétera, etcétera. Y también podría resumirse que el escritorio es un espacio de partida y que permite al usuario que se llegue de manera rápida a explorar otros archivos, ¿no? Como ejemplo, tenemos los iconos de acceso de carpeta, de archivos o programas, es decir, a través de estos iconos. Por ejemplo, aquí tenemos el iconito que nos han asociado con el navegador Google Chrome. Y esta nos sirve para recortar, tiene hasta la figurita de una tijera, ¿no?, para recortar parte de la pantalla, ¿correcto? Ahora bien, en el mismo escritorio ya vimos el fondo, vimos los iconos, y abajo tenemos pues algo muy ilustrativo, se conoce como barra. Esta es una barra de tarea, ¿sí? Es toda esta es una barra de tarea. En primer lugar tenemos al icono de inicio, así se le conoce. Este es el inicio de Windows. Entonces, aquí vamos a encontrar las aplicaciones que hemos abierto. Podemos encontrar, si queremos apagar, la opción si podemos apagar, queremos apagar o reiniciar nuestra computadora. Irnos a los dispositivos de impresora que tenemos instalado, correcto, a esa ventana. Anteriormente dije que esta nos permite llegar o acceder, mejor dicho, al explorador de Windows. Aquí tenemos el iconito de la calculadora. Entonces, todos estos iconos me permiten acceder a aquellas aplicaciones de manera rápida, ¿correcto? También tenemos una parte de la barra de tarea que nos muestra qué programas tenemos abiertos. Es decir, si yo en un momento dado estoy ejecutando el navegador de Google Chrome,
se nos va a mostrar en la barra de tareas. Si estuviera yo abierto a Word, aquí estaría el iconito que ilustra el programa de Word, ¿correcto? También en la parte derecha final tenemos accesos rápidos del sistema operativo que nos proporciona cierta información, como es el reloj. Aquí está el reloj, ¿sí? El iconito que nos dice que el sonido, si tuviera una cruz diría que está apagado, está dañado, ¿no? Aquí en mi caso digo que me estoy comunicando a través de una red LAN local, y cuando vemos esta flechita resulta ser que algunas de esas aplicaciones se han dejado de trabajar por algún tiempo y nos la deja aquí. Cuando nosotros hacemos clic sobre esta flechita, nos muestra qué aplicaciones de acceso rápido podemos tener, o podemos llegar, ¿no? A qué aplicaciones podemos llegar de manera rápida. ¿Ok? Entonces, dicho esto, podemos decir que hemos logrado tener cierto conocimiento acerca de aspectos básicos de informática. Entonces, vayamos a recordar qué fue lo que en un momento dado debíamos conocer. Aquí podríamos decir, ¿me puede decir qué elementos son básicos para que la computadora sea funcional? Podría mencionar qué funciones desempeña el sistema operativo y cuántos existen. De igual forma, cómo se clasifica el software. Y por último, me podría comentar algunos elementos como los que está aquí, menú de inicio, los iconos, qué funciones tiene. Entonces, esas preguntas puede usted responderla sin necesidad que tenga que estar acudiendo a buscar los resultados. Podría ver este video 1, 2, 3 veces hasta que ya quede claro estos aspectos y podernos comunicar de mejor forma con los informáticos, los técnicos, porque informática también es un lenguaje. Muchísimas gracias. Si les ha servido o les ha sido, mejor dicho, de utilidad este video, puede compartirlo, se lo agradecería.